Albert Rivera, Santiago Abascal y los tendrán enfrente. Queridos compañeros y compañeras, muy buenos días. Mi nombre es Ricardo Márquez, soy el presidente de la Asociación de Obreros de la Salud de la provincia de Esmeraldas. Manifiesto a los trabajadores y al pueblo en general. Les aterra oír y hablar de las privatizaciones de las empresas públicas, porque eso significa el encarecimiento de los servicios básicos y la baja eficiencia de ellos. Pero al pueblo se le vende la idea de que todo va a ser mejor con las privatizaciones, ya que el Estado es un mal administrador de los procesos de privatización, iniciados en la década de 1960. Siempre provocaron polémica y escándalo. En todo hubo despojo a los pueblos y corrupción. Empresas vendidas a precios de huevo podrido que dejaron millonarias comisiones a los privatizadores. En 1994, la cifra de venta de activos públicos alcanzó el récord de 60.000 millones de dólares y se estima que las privatizaciones se levantaron con el doble de esa cifra. Buenos días. Durante la década de los 90, de hecho, las privatizaciones fue práctica generalizada en América Latina. Sus resultados fueron desastrosos, pero los neoliberales nos hablaban de los milagros del menemismo, del pinochetismo, etc. Ahora lo sabemos claramente. Las economías crecieron, pero no hay ni salarios, ni pensiones jubilares, ni trabajo, ni salud, ni educación dignas. La miseria de los pueblos creció espantosamente, como la concentración de la riqueza en manos de la oligarquía. Hoy el Fomento Monetario Internacional se sirve de otros términos para disfrazar la privatización. Así, el régimen de Moreno las llama monetización, concesión y delegación, etcétera, etcétera. Moviéndose a marcha forzada la dictadura empresarial que controla los hilos de Moreno, se propone una privatización inédita en el país, a contracorriente del sentimiento del pueblo ecuatoriano. Esta será un nuevo hito en la historia de atracos que hemos sufrido los ecuatorianos, acaso peor y más grave que las securitizaciones de Hurtado y de Flores Corderos, el feriado bancario de Maguac y la dolarización de Maguac y Novoa. Para pensar lo que se viene con las privatizaciones, la condonación de deudas de los empresarios, la eliminación de impuestos a estos mismos, la precarización laboral, el desempleo creado por el régimen de todos los empresarios, la eliminación de los subsidios a los combustibles. Reciban todos un cordial y atento saludo desde la provincia verde, la provincia amazónica, la provincia del Napo. A todo mi Ecuador querido,
Los trabajadores, los pueblos indígenas, mujeres, estudiantes, trabajadores de la economía popular y solidaria, intelectuales, artistas, militares, todos se han pronunciado contrarios a este atraco privatizador y se han movilizado antes y durante la cuarentena por la pandemia. Después de 3 años de gobierno, como muestra de ineptitud, declara varias empresas públicas emblemáticas, Ferrocarriles del Ecuador, TAME, OPEC, Correos del Ecuador, como chatarra y decreta su liquidación para vender los sectores estratégicos de la economía, petróleo, electricidad, telecomunicaciones. Vocifera asimismo que no sirven y les pondrá precio de gallina robada. ¿Será esa la condición para repetir la práctica corrupta de los años 90? Se quiere privatizar las hidroeléctricas CNT y IES, carreteras, los campos petroleros, refinería, las empresas más rentables, la mayor riqueza del país, aquellos que financian más del 50% del presupuesto del Estado. Desvergonzadamente, los fundamentalistas neoliberales, defensores del capitalismo salvaje, pretenden despojar al pueblo de sus riquezas. Buenos días, compañeros. Les saluda John Hernández, secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Superintendencia de Terminal Petrolera. También esto nos demuestra cuán desesperadamente se pretende entregar el país a Estados Unidos y alejarnos de nuestros hermanos latinoamericanos de la UNASUR y el ALBA. La clase trabajadora está alerta y unidos ante estos atropellos que nos lleva a despidos masivos, más pobreza, hambre, desocupación, desolación del caos social. Y sabremos cumplir con nuestro deber de luchar para impedir el despojo de nuestra patria, de las cadenas de esclavitud para los trabajadores. Solo el pueblo salva al pueblo. Muchas gracias. Nos trae a través del programa La Voz del Trabajador el siguiente tema: privatización del patrimonio del Estado. Para eso tenemos 3 invitados de lujo. Está con nosotros el ingeniero Jorge Martínez Vázquez, ingeniero civil de profesión y una amplia trayectoria política. Se ha destacado como concejal y alcalde de Ibarra, ha sido presidente de AME, ha sido subsecretario zonal de Semplades 1, gobernador de Imbabura, gerente de Yachay, y actualmente se desempeña como secretario general del Comité de Empresas de los Trabajadores de la Eléctrica Quito. También nos acompaña con nosotros el abogado John Reyes, secretario general alterno de la organización de la CT del 2007 al 2011, secretario de Capacitación de la Federación Provincial de Esmeraldas, secretario de Asuntos Jurídicos de la Federación de Trabajadores de Esmeraldas, secretario jurídico del Sindicato de Operadores de la Refinería de Esmeraldas, trabajador de la Refinería de Esmeraldas por más de 30 años en el sector operativo y supervisor de operaciones por más de 15 años. También nos acompaña el abogado Luis Fernando Ávila, abogado de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, máster en Derecho Constitucional de la Universidad Andina Simón Bolívar, diplomado en Derechos Humanos del Instituto Wallenberg de Suecia, diplomado en Justicia Indígena, Pluralismo Jurídico de la Flaxo. Ha ocupado varios cargos públicos, se destaca como defensor público regional, director jurídico nacional de la Judicatura, investigador y docente de posgrado, autor de varias obras individuales y colectivas sobre teoría del derecho, filosofía y política. Ingeniero Martínez, ¿cuál es la realidad del sector eléctrico del país? Muy buenas noches, estimados amigos. Quiero, en primer lugar, saludar a todos los seguidores del programa La Voz del Trabajador, a nuestros contertulios
a Armando, a John y a Luis, a Hoja de Ruta, por esta oportunidad de poder participar. Expresarles un saludo de los trabajadores eléctricos del país, particularmente de los trabajadores eléctricos de la empresa eléctrica Quito. El sector eléctrico está compuesto por un patrimonio importante que constituye una de las más grandes riquezas del país. Está constituido por las principales centrales de generación. Estas fundamentalmente son de carácter hidráulico. Todos conocemos el Paute, el Aboyán, Coca-Cola Sinclair, Pisayambo, en fin. Todo un patrimonio que tiene que ver con la infraestructura del Sistema Nacional de Transmisión, constituido por las redes por donde se traslada la energía, las empresas distribuidoras, ubicadas en toda la circunscripción territorial del país. Este patrimonio eléctrico ha sido producto de un gran esfuerzo de la sociedad ecuatoriana, ha sido producto de el trabajo tesonero de hombres y mujeres, del uso de los recursos públicos, y por tanto, desde la Constitución, este es un sector estratégico. Por lo tanto, está en manos del Estado, su administración, su manejo. ¿Cuál es la situación actual? Hoy estamos asistiendo a una gran crisis, producto de la pandemia, que ha significado incluso que la sociedad ecuatoriana se volque en grandes reclamos respecto de lo que ha significado un manejo político inadecuado, un manejo, yo diría, irresponsable en términos de lo que significa la administración de este patrimonio. Estamos asistiendo a una gran politización del sector eléctrico. Este sector siempre tuvo una tradición muy importante, la presencia de técnicos de mucha trayectoria, de formación, pero ahora, como he señalado, hay una gran politización que induce al cometimiento de un conjunto de errores. Somos además, este momento, objeto de este mal llamado concepto de monetización, que no es más que un proceso de privatización escondido. Esto es deshacerse del patrimonio nacional, que, como he señalado, ha significado un inmenso esfuerzo de la sociedad ecuatoriana. Se anuncia, como es de conocimiento público, la monetización de varios de los activos inicialmente de generación, el caso de Sopladora, el caso de Coca-Cola Sinclair, es decir, la puesta en venta de este importante patrimonio nacional. Este es un viejo proceso que los trabajadores eléctricos ya lo conocemos. Hace más de 20 años, los trabajadores dimos una importante lucha que impidió que el patrimonio nacional pueda ser vendido, subastado. Y como es parte de la respuesta a estas políticas neoliberales que nos imponen las cartas de intención suscritas con el Fondo Monetario Internacional, van en la línea de, obviamente, entregar este patrimonio que es de la sociedad en su conjunto. Y como ha sido costumbre, ya podremos abordar más adelante las experiencias que significan los procesos de privatización ya vividos en América Latina y en otras partes del mundo. Aprovechan estas circunstancias para ponerlos a los activos del Estado en venta con un calificativo que nuestro pueblo señala con precisión: venderlos como gallina enferma. Estas experiencias, decía, ya las atravesamos. Yo querría recordarles a nuestros seguidores que hace más de 20 años, cuando se pretendió vender parte del patrimonio, en el caso del sector eléctrico, la banca de inversión, famosa en aquella época, la Salomon Smith Barney, por ejemplo, en el caso particular, quizás de la principal distribuidora que tiene el país, que es la empresa eléctrica Quito, hizo una valoración ridícula de $90 millones, cuando solo lo que el Estado ecuatoriano le debía a la empresa eléctrica Quito por diferencia tarifaria era de $180 millones.
¿Qué significaba esto? Que se la vendía en 90, se cobraba 180 millones de dólares de diferencial al Estado tarifario y había solo en esta operación 90 millones de dólares de utilidad y se quedaban con la infraestructura eléctrica, quizás desde el punto de vista de la distribución más importante que tenía el país. Toda la Muchas infraestructura gracias, eléctrica Jorge. de la provincia de Pichincha. Jorge, continuamos más adelante con el tema. Abogado John, de la misma forma, ¿cuál es la realidad del sector petrolero de nuestro país? Muy buenas noches a todos los radioescuchas de Hoja de Ruta, a todos los compañeros panelistas y a todos los trabajadores, especialmente a los trabajadores de la provincia de Esmeralda, del cual soy dirigente de la Federación Provincial de Trabajadores de Esmeralda, dirigente del Sindicato de Operadores de Refinería Esmeralda. Bueno, el patrimonio de EP Petroecuador está básicamente en 3 refinerías. La refinería estatal de Esmeralda, con una capacidad de refinación de 110.000 barriles día, la refinería de la Libertad con 45.000 barriles día y el complejo industrial Susufindi con 20.000 barriles día. Eso a nivel de refinación, de cual obtenemos productos como el diésel, en primer lugar gasolinas, diésel, LPG, fuel oil y el crudo reducido, que es lo que nos queda de residuo. Tenemos más de 1.600 kilómetros de poliductos. Entre los principales está el poliducto Esmeralda-Santo Domingo, luego Santo Domingo-Quito, Quito-Susufindi, Quito-Ambato, Santo Domingo-Pascuales, Pascuales-La Libertad, Libertad-Manta, Pascuales-Cañar, Cuenca. Por ese lado. Tenemos el oleoducto, con más de 530, como cerca de 534 kilómetros que va desde el oriente ecuatoriano al terminal petrolero Balao. También tenemos 3 terminales marítimos, que son T3 Balao, que queda en Esmeralda, el terminal marítimo La Libertad, el terminal marítimo de Monteverde, el terminal marítimo de Tres Bocas en el Guayas. Tenemos más de 200 estaciones de servicio que brindamos, o sea, lo que viene a ser afiliadas a Petrocomercial. Esa es la razón de y también tenemos aproximadamente 2 depósitos a nivel nacional y 13 sería troncales, ¿no es cierto? Esto más o menos el patrimonio. Estamos diciendo que Refinería Esmeralda, antes de la inversión que hubo, que se repotenció, que se cambiaron muchos equipos, costaba alrededor de 8.000 millones de dólares. El negocio de la industria petrolera es un negocio que para muchos que tal vez muy jóvenes no conocen, antes, en el año 72 se forma CEPE, y cuando se forma CEPE, no había la Refinería Estatal de Esmeraldas, no había la refinería del Susufindi, solamente había la refinería de Ancón, de La Libertad, que era manejada por Anglo. Esa sola refinería. No hablamos que no había poliductos. Es decir, después que asume el Estado en el año 72, se dan todas estas inversiones en el sector petrolero, inversiones importantísimas. Y recordemos que el primer pozo de petróleo que se extrae en el Ecuador es en 1911 en el campo Ancón 1. ¿Cómo es posible que en tantos años la empresa privada no hizo nada por una inversión en la industria petrolera? A raíz del año 72 se forma CEPE, asume, y en el año 89, 1989, se forma Petroecuador, el cual ya asume la refinación, porque ya teníamos la refinería de Esmeraldas, primero de capacidad de 45.000 barriles, después se incrementó a 90 y después a 110.000. Y todos los poliductos asume la comercialización, la refinación, el transporte, la exportación y la importación de combustible. Y también en ese tiempo teníamos la exploración. La exploración, que para que tengamos un poco más claro el tema de costos, mientras que Petroamazonas tiene un costo de extracción de barril a $17, la empresa privada hay que pagarle a más de $30 el costo de extracción de petróleo. O sea,
El negocio de la industria petrolera es un gran negocio. Por eso es que las transnacionales, por eso es que las cartas de intención del Fondo Monetario es a dejar al pueblo ecuatoriano sin estos recursos. En primer lugar, los recursos naturales que no son no renovables, es decir, se nos acaba y no tenemos. Y dos, manejar el gran negocio de la industria petrolera. Esta es la preocupación, que el Estado de dónde va a sacar los recursos para después financiar los gastos del presupuesto, los gastos de deuda, o los gastos de los ministerios de salud, de educación, y por ende la responsabilidad del Estado frente a la sociedad ecuatoriana. Esto es lo preocupante. John, continuamos en la siguiente pregunta. Muchas Abogado, gracias. ¿Cuál es el marco legal de estos dos sectores estratégicos del país, el eléctrico y el petrolero? Buenas noches con todas, con todos. Gracias como siempre por invitarme al programa. Miren, yo creo que hay que ubicar cuál es el modelo que se quiso implementar en el 2008 para los sectores estratégicos, porque hay un cambio allí, hay un cambio interesante. Hay un modelo que en la Constitución del 98 era un modelo privatizador. Recuerden que ahí se hablaba del Estado social, de derecho y mercado. Entonces, ese marco legal y constitucional permitió a Sixto Durán Ballén, por ejemplo, intentar implementar políticas neoliberales. Yo estoy de acuerdo con lo que planteaba Jorge. Afortunadamente, varios sectores sociales en ese momento pues impidieron que ese cometido se alcanzara totalmente. Entonces, se logró privatizar muy poco. Pero en el 2008 se vuelve a lo mejor del modelo del 78, que era esta idea de los sectores estratégicos, y eso se queda en manos del Estado. Pero además se establece principios para la planificación del Estado. Es decir, uno de los problemas de los sectores estratégicos es que nunca fueron estratégicos. Entonces eran, digamos, todavía sectores que no lograban abrirse al mercado de manera adecuada, y tampoco pues tenían unos buenos modelos de gestión para los recursos públicos. Entonces eso generó un sinnúmero de problemas y distorsiones, digamos, en la administración de esas empresas, ¿no? Y además que se convirtieron en botín político de algunos sectores en algunos casos. Pero lo interesante que está ocurriendo ahora es que asistimos a un nuevo proceso de privatizaciones utilizando el modelo de 2008, ¿no? Es decir, como que la Constitución no es el problema, es decir, el modelo constitucional como tal no es el problema, sino que pareciera que hoy día hay un contexto generalizado para entrar en un nuevo modelo privatizador, ¿ya? Y lo cual es profundamente peligroso porque yo creo que estos sectores estratégicos, coincido con ustedes, son importantes para el desarrollo, pero debe ser realmente estratégico. Miren, una de las razones por las cuales los tigres del Asia lograron salir adelante con modelos propios que luego le dieron un gran desarrollo económico, fue que establecieron modelos estatistas, pero con participación de los trabajadores. Es decir, al menos el 30% del paquete accionario de las empresas de estos países, desde los años 50 en adelante, incluían a los trabajadores. Eso permitió una dinamización de las empresas, porque la gente trabaja por desarrollar también un poco su nivel de vida. Al mismo tiempo también generó nuevos modelos de control solidario de los recursos públicos, ¿ya? Es decir, no solamente el Estado, sino los trabajadores se integraron en ese proceso productivo de las empresas públicas. Hoy día estamos asistiendo una vez más al velorio neoliberal al que están condenando a las empresas públicas. Y eso es tremendamente penoso, porque en realidad el que unas empresas sean estratégicas tiene que ver con el desarrollo y tiene que ver con la posibilidad de distribuir la riqueza, más que todo entre la gente que menos tiene. Entonces, eso es importante. O sea, las empresas estratégicas generan un desarrollo y la Constitución pues reconoce ese rol de los sectores estratégicos en la economía. Lastimosamente, pues asistimos hoy día a un proceso donde los trabajadores están desorganizados y los sectores oligárquicos pues tienen todas las ganas, aprovechando un poco la pandemia que vivimos ahora en 2020. Gracias, Luis. Señor Martínez, usted nos hablaba de la monetización. ¿Qué ganaría el Estado con la monetización? ¿Sería algo a corto plazo o a largo plazo las ganancias del Estado?
Bueno, yo creo que esta es una privatización disfrazada, ¿no? Cuando los personeros del gobierno nos anuncian que no se van a vender los activos, esto es lo que nos dicen, estos van a concesionarse y hay una gran diferencia entre concesionar y vender. Pero me parece que esto es pues nada más que una cortina de humo, que lo que pretende es que este patrimonio público que nos pertenece a toda la sociedad sea transferido. Yo creo que hay que resaltar un hecho importante para nuestros seguidores de este programa, y es que los dueños de las empresas no son los gobiernos. Esto le pertenece a la sociedad en su conjunto. Toda la inmensa infraestructura pública, se calcula que las empresas públicas participan más allá del 20% del Producto Interno Bruto. Esto quiere decir que hay una presencia en la economía de las empresas públicas de más de 20.000 millones de dólares. Esto da una importancia de lo que significan los sectores de las empresas. Y en este contexto creo que es bueno decirles a nuestros seguidores las experiencias, porque estas son las que pueden hablar mejor. Cuando se privatizó los sectores públicos, fundamentalmente la electricidad, las telecomunicaciones, incluso el agua, lo único que le faltó era vender las joyas de la abuela. ¿Qué pasó en Chile con la privatización de la energía eléctrica y de las telecomunicaciones? Los sectores pobres empezaron a devolver los medidores de luz, empezaron a devolver los teléfonos, porque era imposible incluso cubrir los salarios. Se calculaba que se dedicaba más del 50% al pago de los servicios básicos. Entonces, estos modelos que finalmente se venden en el nombre de la eficiencia, se venden en nombre de que las empresas públicas están mal manejadas, que no son rentables, que producen pérdidas. Entonces, creo que aquí dos reflexiones centrales. Primero, nosotros no administramos las empresas, las administran los gobiernos de turno, son los que las politizan, son las que montan en las empresas públicas toda esta secuela de actos de corrupción. Pero además, los procesos de privatización históricamente en donde se han producido han conducido a mayor pobreza y a mayor desigualdad y a limitar el acceso de los sectores más pobres a los servicios fundamentales y básicos. Ok, ingeniero. Compañero John. Los sectores dominantes se refieren a Petroecuador como un elefante blanco. ¿Es así? ¿O ha sido parte del crecimiento ecuatoriano en cuanto al tema económico? ¿Y por qué? Si yo puedo extraer a $17 el barril, ¿por qué voy a querer pagarlo a 30 después yo? Bueno, realmente el tema levanta una campaña, ya es una campaña de mentira, desprestigiando las instituciones, desprestigiando a sus trabajadores, que gracias a la fuerza de trabajo, a técnicos ecuatorianos en la industria petrolera, hemos podido sacar adelante lo que es la industria petrolera en el Ecuador. No ha habido inversiones, la que se dio importante en el año 2014, 2015, el tema de la refinería estatal de Esmeraldas. Y lo que estamos hablando es lo siguiente, Vistazo. En la revista Vistazo, estamos hablando de la revista número 1250 de septiembre 26 de 2019, pone a Petroecuador con un ingreso en el año 2017 de 9.516 millones de dólares. En el 2018, 10.579 millones de dólares. 2.578 millones de dólares. ¿Cómo es posible que si estamos hablando de que una empresa, Elefante Blanco, es la que no produce, Petroecuador ha producido en 2018 y 2019 en cada año más de 10.000 millones de dólares? Muy lejos de Primax, que solamente en el año 2018 tuvo un ingreso de 590 millones de dólares.
Y esto no lo digo yo, lo dice Vistazo en su revista de número 1250 de septiembre 26 del año 2019. Petroecuador ha liderado entre las 500 empresas, siempre ha estado en número 1. Esto nos da claridad de por qué quieren privatizar. Esto nos da claridad de por qué quieren asumir el manejo de la industria petrolera y de todos los sectores estratégicos, no solamente petróleo, electricidad, teléfonos, y yéndose incluso contra lo que establece la Constitución, y la Constitución en su artículo 313, que habla claramente que el Estado se reserva el derecho de administrar, regular, controlar y gestionar los sectores estratégicos de conformidad con los principios de sostenibilidad ambiental, en donde dice que el Estado va a concesionar o va a delegar la administración de estos sectores. La Constitución es clara, y tan clara que en caso de, habla de empresas mixtas, no habla de delegar en ningún momento. Muchas Empresas gracias mixtas, por tu aporte. concluyo con esto, empresas mixtas donde el Estado tenga mayoría accionaria. Muchas gracias. Abogado Ávila, en la consulta popular de 1995, el pueblo le dijo no a las privatizaciones. ¿Este es un antecedente jurídico? ¿Crea alguna imposibilidad de venta a más de las que ya mencionó el compañero John Reyes? Bueno, de hecho, la normativa constitucional y legal prohíbe las privatizaciones, ¿no? Por eso es que se buscan figuras un poco tramposas, como lo mencionaba Jorge. Es decir, la monetización, la concesión. Recuerden ustedes la tercerización que se dio en el lustro anterior al gobierno de Correa. Eran formas un poco tramposas para desregularizar las relaciones laborales y perjudicar a los trabajadores, ¿ya? Y de alguna manera aprovecharse de los ingentes recursos que tienen las instituciones en manos del Estado. Yo coincido con lo que plantea John. Miren, hasta 2016 había empresas públicas que tenían superávit, ¿ya? Tenían beneficio, ¿ya? Y yo creo que con todos los errores que hubo en la última década, en todo caso se hicieron importantes inversiones en algunas empresas públicas, ¿no? Por supuesto, alguien va a decir que ahí hubo actos de corrupción, también por supuesto que hubo problemas. Sin embargo, algunas empresas se repotenciaron. Por ejemplo, lo que hablaban respecto de las eléctricas, fue una inversión enorme para construir varias represas hidroeléctricas para potenciar lo que llamaron soberanía eléctrica, ¿no? Pero yo aquí quisiera decir una cosa que es importante, que tienen que entender los que nos están viendo o nos están escuchando. Y es que las empresas públicas no necesariamente deben tener rentabilidad económica. Yo creo que sí la tuvieron, muchas de ellas, ¿ya? Lo que deben tener es rentabilidad social, es decir, dan servicios públicos a bajos costos para poder generar igualdad real entre ricos y pobres, ¿ya? Porque si nosotros le vendemos a los pobres los servicios públicos a precio de mercado, simplemente no pueden acceder, ¿ya? Entonces, el Estado tiene que entrar a subsidiar o tiene que entrar a cobrar más a los sectores oligárquicos, ¿ya? Aquí en Ecuador, uno de los problemas que ha habido no solamente es que se han administrado mal las empresas públicas por los gobiernos de turno, sino que además, fíjense en una cosa, aquí no es equitativo no solamente el régimen tributario, sino el pago de los servicios públicos. O sea, yo digo, está bien, o sea, el servicio público, si el que lo puede pagar, tiene que pagarlo. Es decir, una gran empresa que además produce un montón de dinero y beneficio para sus accionistas, ¿por qué no puede pagar una tarifa más alta del servicio de luz o de agua? Por supuesto que sí. Sin embargo, está el sistema diseñado para que esa persona pague muy poco o no pague, ¿ya? Entonces, la lógica es todos pagan poco y por tal razón la empresa no tiene rentabilidad económica, ¿ya? Eso es una cosa que hay que discutir. Miren lo que pasó, por ejemplo, con el tema del agua, ¿ya? Saben que no se ha logrado, por ejemplo, cobrar el uso económico del agua por parte de las bananeras, por ejemplo, ¿ya? O sea, que el agua sea de acceso público y a bajo costo o ningún costo, para los más pobres tiene sentido, pero las personas que tienen procesos productivos, además que degradan la naturaleza, tienen que pagar por el uso por metro cúbico de agua.
igual con la electricidad, igual con un sinnúmero de servicios públicos. Es decir, uno de los problemas que ha afectado la rentabilidad económica ha sido justamente eso, es decir, o nadie paga, porque además en algunos servicios hay mucha informalidad, por ejemplo, en los lugares donde no hay urbanidad, allí pues la gente se toma directamente de la calle la electricidad, pero esa informalidad también afecta a las grandes empresas del país. Entonces, eso es una cosa que ha afectado profundamente la rentabilidad de las empresas públicas. Y ahora la quieren subastar a precio de gallina con peste, porque simple y llanamente son sectores estratégicos profundamente productivos. Y es algo que no tenemos que permitir, creo yo. O sea, hay que oponerse profundamente a eso, porque es una forma de dar cierta igualdad real a la gente que tiene menos recursos y no tuvo la misma oportunidad que la gente que tiene dinero. Gracias, Luis. Ingeniero Martínez, en la opinión de los sectores estratégicos y partidos de la derecha, en realidad todos creyentes del sistema neoliberal, ven la propiedad del Estado como que no es parte del pueblo. La ven en realidad como un botín durante cada gobierno y cada uno está pidiendo su parte. ¿Por qué son tomadas como botín político, abogado ingeniero Martínez? Bueno, yo creo que lo que ha demostrado esta pandemia, para situarnos un poco en el contexto, han sido, me parece, dos temas centrales. Primero, una revalorización de lo público. Yo creo que esto es central. Es decir, hoy valoramos la necesidad de tener una infraestructura sistémica del desarrollo. Si es que no existiría la salud pública, los hospitales, los médicos y nuestros sectores estratégicos, el petróleo, las telecomunicaciones, la electricidad, no tendríamos la capacidad suficiente, probablemente esos hospitales no podrían funcionar o no se comunicarían. Entonces es fundamental este trabajo. Estos héroes anónimos hoy nos han demostrado que lo público es fundamental. Pensadores neoliberales como el presidente Macron concluyen que esta pandemia ha situado a lo público y a la salud como un tema fundamental. Entonces, finalmente, el otro elemento es que esta pandemia ha demostrado también que la corrupción no respeta, que no respeta ni siquiera la salud de la gente, ¿sí? Y que se han hecho grandes negocios en el reparto de lo público y lastimosamente de la salud. Esto pasa también en nuestras empresas. Las empresas son parte de un botín político en donde se distribuyen grandes negocios, porque estas empresas, además, son empresas que cobran el día a día la tarifa a los usuarios y por lo tanto no dependen, en muchos casos, por su autonomía, del presupuesto del Estado y tienen obviamente una inmensa capacidad de adquisición, de compras, de materiales, de medidores, de cables, de infraestructura que se construye. Entonces van siendo un botín, obviamente, para la corrupción. Y no están ajenas a este reparto político corrupto del que van siendo objeto. Y lo más grave es que la corrupción, además, ¿verdad?, va desinstitucionalizando la estructura de estas empresas. Yo creo que esto, desde la perspectiva de la clase dominante, obviamente se traduce además en que estos son los grandes negocios. Recordemos que hasta antes de que se construya esta infraestructura eléctrica, el gran negocio de las barcazas. ¿De quién eran las barcazas? Estas barcazas pertenecían a claras familias de la oligarquía guayaquileña que cada estiaje movían las barcazas desde Panamá o desde otros sitios y se ponían a generar energía que el Estado y que el Ecuador y que la sociedad no tenía a precios para comparar en 32, 34 centavos de dólar el kilovatio, cuando hoy día las centrales de generación hidráulica producen energía a 4 o 5 centavos de dólar. Entonces estos eran los grandes negocios que estaban y estarán siempre vinculados a los intereses de la clase dominante. Por eso es que los trabajadores eléctricos conocemos esta experiencia y hemos señalado siempre el que hay que oponernos a un proceso de privatización porque esto significa no solo atentar el patrimonio nacional, sino además un perjuicio al propio desarrollo económico de la industria, del comercio y finalmente de la calidad de vida de la gente, porque la electricidad lo que genera es mejores condiciones de vida.
todos estaremos de acuerdo entre que si la electrificación llega al campo y nuestros campesinos pueden acceder al beneficio de la energía, sus condiciones de vida mejoran. Y entonces, por eso es muy importante entender que esta infraestructura, que es además patrimonio de la sociedad, tiene que ponerse al servicio de la sociedad en su conjunto. Muchas gracias, compañero. John, llevamos más de 3 años en los cuales nos hablan de lo que está mal en el sector petrolero. ¿Se podrá calificar esto como una cortina de humo para desvalorizar lo que tenemos, para vender más barato? Sin embargo, usted me está diciendo de que son empresas que están en el top 10 de producción de ingresos económicos. ¿Cuál es la intención detrás de esto, John? Bueno, hay un tema claro del gobierno de Moreno y y muchos de sus funcionarios, en su casi su totalidad, de querer diríamos, irse contra lo que establece la Constitución, querer vender el bien público, los activos de la sociedad ecuatoriana. Para eso se han trazado políticas, se han trazado metas, se han trazado objetivos, y han hecho paso a paso. En primer lugar, desprestigiar al trabajador, desprestigiar la infraestructura, desprestigiar la rentabilidad del negocio petrolero. Ese es en primer lugar, desprestigiar. 2, definiría Esmeralda que es la que provee casi más del 80% el 60% de los combustibles utilizados en el país. No han invertido pues lo que tenían que invertir, porque hay un residuo de cerca del 50%, y ese residuo no han invertido para procesarlos. Hablar de que el negocio petrolero es malo es de irse en contra de la historia del trabajador petrolero en el Ecuador, es irse en contra de los recursos que necesita el Estado para poder subsistir. La oligarquía de este país, las transnacionales y las grandes corporaciones como el Fondo Monetario Internacional, el BID, el Banco Mundial, no le está interesando el bienestar de un pueblo. Simplemente lo ven como negocio. Y mañana, que no tengamos nosotros el control de la refinación y la importación de combustibles que van a apuntar algunos, ¿qué garantía tiene que el Estado de dónde va a sacar para subsistir? De lo que se vende. ¿En cuánto podríamos vender? Es mal negocio vender es mal negocio vender lo que nos está dando ingresos. Eso es una pésima actitud antipatria. Aquí no se trata de que está malo, aquí se trata simplemente de querer festinar los activos de un pueblo, los activos de la sociedad ecuatoriana, para beneficiar a la oligarquía de diferente índole en este país y a las transnacionales. Esta es una preocupación porque, vuelvo a insistir, los trabajadores, el pueblo en general, que queremos a este país, que no tenemos dinero offshore, no tenemos en Panama Paper, no tenemos dinero, sino que vivimos en nuestro trabajo, o los jubilados de su pensión jubilar. Si queremos la industria nacional, si queremos que se invierta, si queremos que sea empresa y si queremos que tengan directivos que conozcan del negocio, que conozcan de la administración pública, porque no solamente es Petrocor en caso de rentabilidad, teléfono es rentabilidad, eléctrica es rentabilidad, pero hay otras empresas. O sea, mañana hablamos de la pandemia que debe manejarse el Ministerio de Salud Pública. ¿Y dónde va a haber presupuesto para el Ministerio de Salud Pública? ¿De dónde vamos a financiar los hospitales? ¿De dónde vamos a financiar la educación? El pueblo ecuatoriano en el 95 dijo no. En el 2000 aprobó el referéndum con más del 60% diciéndole no al gobierno de Sixto, quería privatizar. En el 2008, el mes de septiembre que se hace la consulta para aprobar la Constitución, se aprueba con el 64%.
¿Esto qué nos quiere decir? Que el pueblo no quiere la privatización. Y como le quieran decir, concesión, monetización, como le quieran llamar, pero en el fondo es sacar al Estado del negocio de las grandes empresas. Y las grandes empresas no solamente son rentabilidad económica, sino que son estratégicas, es decir, son la columna vertebral de la economía de nuestro país y del bienestar de la sociedad ecuatoriana. Por ahí, Armando. Gracias, John. Abogado, el Estado parecería estar saneando la cosa pública. Todos los días escuchamos que tenemos una gran masa salarial, que hay que reducirla, y entonces se sanea como para vender. ¿Quién pagaría los despidos al final? ¿El que compra o el pueblo ecuatoriano? Están intentando sanear, porque no es buen negocio para quien quiere comprar tener que indemnizar a los trabajadores. Entonces, si ustedes se fijan, todos los decretos que publicó el gobierno nacional para extinguir las empresas públicas, algunas empresas públicas, no incluyen normativa particular para la indemnización de los trabajadores. ¿A qué están apostando ellos? Están apostando a hacer un balance de los activos para poder hacer de esas empresas atractivas y que los trabajadores y funcionarios públicos en los próximos años inicien procesos legales para poder ser indemnizados. Pero ustedes saben muy bien que el trabajador no tiene ni el dinero, ni tiene la asesoría técnica, ni la puede pagar a largo plazo, razón por la cual terminarán negociando posiblemente una indemnización que no sea realmente la que merecen. Y entonces eso será de acuerdo a la renuncia sistemática de los derechos del trabajador y se habrá logrado posiblemente la venta de estos activos de las empresas públicas para negocios de los privados. Yo quería mencionar algo adicional que creo que se quedó por fuera de lo que estábamos comentando hace un rato. Miren, la Corte Constitucional el año pasado conoció un pedido de varios sectores, entre ellos un grupo del que formo parte, que se llama Acción. Hicimos un pedido para que se autorice una consulta popular, para que se le pregunte al pueblo sobre las privatizaciones, si está de acuerdo sobre las políticas privatizadoras, ¿ya? Y fíjense, ¿no? Esta corte, que se le llaman corte de lujo, finalmente dijo que negaba el pedido del dictamen porque decía que nosotros no habíamos pedido una consulta popular, sino un referéndum, lo cual no es cierto. Pero lo más grave, y aquí tal vez para que ustedes sepan lo que está pasando en el país, lo más grave que dijo la Corte es que no se le puede hacer esas preguntas al pueblo porque el pueblo no va a entender, ¿ya? No va a entender qué significa privatización, que son preguntas técnicas, que solamente las pueden contestar los graduados en los Estados Unidos y no el pueblo común y corriente. Es decir, si nosotros le preguntamos al pueblo si está de acuerdo en que se le dé educación y salud, eso no lo puede entender. Si le preguntamos al pueblo si está de acuerdo que se privaticen las empresas, a pesar de que no van a poder cobrar sus remuneraciones ni indemnizaciones, la gente no va a entender eso, ¿no? Eso es profundamente absurdo. Entonces, miren, nos enfrentamos ahorita a la posibilidad de que muchos de estos conflictos que estamos ahora conversando, que perjudican a los trabajadores y que benefician a las grandes oligarquías nacionales, lastimosamente van a terminar en esta Corte Constitucional que ya ha dicho de plano que la gente común y corriente no entiende y no tiene por qué entender qué significa privatizar los bienes del Estado. Entonces estamos enfrentando un proceso profundamente peligroso. Hay algunos autores extranjeros que le llaman a esto el segundo plan Cóndor en América Latina, ¿ya? Que ya no es un plan securitista, sino un plan economicista, a través de medidas de shock, como lo que estamos viviendo ahora, ¿no? Están aprovechando el tema de la pandemia para hacer todas las reformas neoliberales, ¿ya? Justificándose en el miedo social de la gente a contagiarse del virus mortal del coronavirus, ¿ya? Entonces, hay todo un contexto que yo creo que es perjudicial y los trabajadores y los sectores sociales tenemos que organizarnos para seguir resistiendo. Si lo hicimos en el 90, pues también creo que hay que hacerlo ahora, porque no hay que dejar pasar este momento histórico para poder resistirse a esas políticas que son contrarias a los intereses del pueblo. Gracias, Luis. Ingeniero Martínez,
Desde que se han anunciado las privatizaciones monetizaciones, hay una serie de escándalos y reportajes. Usted nos dice que las empresas hidroeléctricas producen entre 4 o 5 centavos el kilovatio. Sin embargo, vemos muchos programas y en la televisión que nos dicen que las hidroeléctricas están mal, que su funcionamiento está mal. ¿Cuál es el trasfondo de todo este tipo de reportajes? Yo creo que coincidiendo con lo que han señalado mis colegas, compañeros panelistas, creo que no dejaremos de establecer que la política de comunicación adecuada, pretende, obviamente, señalar verdades a medias, lo que va es en la lógica, obviamente, Estoy trabajando. de desprestigiar las empresas públicas, un solo objetivo, que es el objetivo, obviamente, de generar un clima de apoyo a la privatización. Yo creo que es bueno recordar, miren ustedes, el consejero presidencial, el señor Cuesta, incluso le puso precio a la CNT, a la empresa más importante de telecomunicaciones del país, cuando ni siquiera se habían hecho las valoraciones, ni siquiera se había contratado a la banca de inversión. Yo comenté el caso de la empresa eléctrica Quito. Esto fue escandaloso, ponerle un precio irrisorio. Y esta es la práctica, porque tras de estos procesos hay grandes negocios, hay grandes intereses, hay grupos económicos locales vinculados a consorcios transnacionales, internacionales, que obviamente su interés son los procesos de privatización. Yo creo que entonces me parece a mí que lo que nosotros necesitamos de aquí es recordar la experiencia, porque nuestro pueblo también es un pueblo a veces un poco amnésico, pero hay capítulos en la historia importantes, ya los señalamos aquí. Derrotamos la consulta mañosa de privatización del IES, de Durán Ballén. Derrotamos el proceso de privatización del sector eléctrico a partir de una estrategia fundamental, central. Necesitamos hacerle comprender a nuestra comunidad que los procesos de privatización finalmente van a afectar no solo el patrimonio de todos, sino que van a ir en detrimento de los más pobres. Los más pobres siempre serán los más afectados, como en la pandemia. Finalmente, los pobres cargan el mayor peso de la crisis. Y por eso me parece que tenemos que tener claridad. Yo saludo lo de Ruta Crítica, este programa de la voz de los trabajadores, porque finalmente lo que nos permite es establecer una alianza social muy importante con todos los actores. Por lo menos los trabajadores eléctricos estamos en eso. Hay que constituir un gran frente de oposición a las privatizaciones, un gran frente de defensa del patrimonio nacional. Gracias, Jorge. John, en el terminal petrolero de La Libertad, los remolcadores privados, de acuerdo con una denuncia que se hace a través de redes sociales, básicamente trabajan más que los del Estado, porque los del Estado ya, podríamos decir, están vetustos, no funcionan bien, porque si es tan buen negocio, el Estado no puede adquirir remolcadores nuevos. ¿Y qué tan verdadera es que tenemos pérdidas de combustible, económicas por los subsidios a los combustibles en nuestro país, John? Bueno, el asunto de subsidio de combustible, hay un tema de mucha responsabilidad. Nosotros importamos combustibles porque el país no produce la demanda interna, así nomás de simple. No han invertido en procesos complementarios en lo que tiene que ver refinería Esmeralda o una nueva refinería que realmente procese y tengamos todos los derivados del petróleo. Entonces, la responsabilidad ha sido del Estado ecuatoriano, pese a que Petroecuador ha aportado cantidades de dinero. En la década anterior estábamos hablando de alrededor del 40%, el 18% era aportado por Petroecuador. Actualmente es menos, porque la demanda interna ha crecido, por lo tanto se importan combustibles, que decirlo de paso, este gobierno, en el decreto
que libera la importación de combustible, ahorita en la pandemia, el mundo está guardado, significa que hay menos demanda de combustible, por lo tanto los precios caen. Y por eso pasó que el precio del petróleo cayó. Pero no significa que eso va a ser permanente. Ya se está recuperando la movilidad. Se va a incrementar el consumo de combustible. Y ahí va a ser el primer zarpazo al pueblo del Ecuador. Combustibles más altos. Porque hasta ahora este gobierno, todo lo que ha dicho, ha sido farsa y mentira y engaños. Estamos hablando que la pandemia, los muertos y tantas cosas, ellos decían una cifra y el resultado era otro. Que en hospitales los médicos y personal paramédico estaba en primera línea bien tratados, los resultados eran otros. Es decir, no hay cómo creer. Lo único que el pueblo ecuatoriano debe creer es en sus propias fuerzas. En las fuerzas de formar un gran bloque, un gran frente de todos los sectores, porque oponernos a la privatización del sector eléctrico, CNT y petróleos, no es los trabajadores solamente, es del pueblo, porque los trabajadores vendemos nuestra fuerza de trabajo. Mañana vendrá un privado y seguiremos siendo contratados porque somos los técnicos con experiencia. Pero no se trata de eso, se trata de que ese es un bien, un activo público que tiene que ser defendido, no solamente por los trabajadores, sino por toda la sociedad en su conjunto, por los que están desempleados, pues esa más desempleados que debe exigir que haya empleo, que la empresa privada no lo da, y que dice que el Estado debe dejar de ser empresario con las empresas públicas. Si la empresa privada no ha podido asumir y dar trabajo a los desempleados de este país. Y por eso es que aplican leyes que van en contra de los trabajadores y de la sociedad en su conjunto. Porque ahorita hay precarización laboral, hay despidos, hay una inseguridad con los cuestiones que está pasando en el seguro social. Es decir, este gobierno ha sido nefasto para los ecuatorianos, no solo para los trabajadores, sino para los ecuatorianos en su conjunto. Esta es la preocupación que existe. Entonces, la responsabilidad del Estado, que si no tenemos combustibles, no tenemos derivados de petróleo, es porque no se han hecho los procesos que tenían que haberse construido. No se han hecho refinerías. Y por lo tanto, ellos son los responsables. Abogado, ¿cuál es el marco legal de los sindicatos en el caso de que hubiera una privatización? Bueno, lastimosamente, en Ecuador los sindicatos ya casi son una pieza de museo, ¿no? Poco a poco se los han ido desarticulando. Y lastimosamente también se ha ido cooptando desde el Estado las centrales sindicales, ¿no? Al menos la alta dirigencia. Y eso ha evitado de alguna manera que se generen sectores de resistencia en los últimos años. Eso sí, es un problema que va más allá del marco normativo que fija el funcionamiento de los sindicatos. Es decir, desde hace unos 5 gobiernos atrás han ido desarticulando la organización social en todos los niveles. Movimientos sociales, sindicatos, centrales sindicales, movimientos campesinos. Hay un proceso de desarticulación sistemático, ¿ya? Entonces, eso hace imposible que, más allá del marco normativo, se puedan formar sindicatos, ¿no? La normativa es sumamente clara y es fácil de reunir la cantidad de personas que van a formar un sindicato. Pero, sin embargo, el problema es que normalmente pues, lo que ocurre es que quienes forman un sindicato son perseguidos por sus empleadores, sin necesidad de que haya defensas particulares del ordenamiento jurídico, y eso genera de alguna manera una extinción de estas organizaciones que siempre fueron importantes para resistir a cualquier política lesiva de derechos y que precariza el mercado laboral. Entonces, a mí me preocupa además que estos procesos que vienen ahora, además refrendados por esta famosa ley humanitaria, donde se va a permitir que se baje el sueldo a la mitad, supuestamente de mutuo acuerdo con el trabajador, sin tomar en cuenta que el trabajador tiene una posición de negociación inferior
o en inferioridad respecto de los empleadores, entonces va a degradar mucho más las ya endebles estructuras sindicales que en el país están superviviendo. Entonces, me preocupa muchísimo porque lastimosamente pues eso va a coartar la posibilidad de resistir a las políticas que se vienen. En todo caso, estoy de acuerdo con lo que han manifestado los ponentes aquí, de que hay que buscar otras formas alternativas de resistencia, ¿no? Y hay que buscar otras formas de lucha y otras estructuras nuevas que puedan dar respuestas a estas intenciones privatizadoras de los sectores oligárquicos del país. Gracias, abogado. Ingeniero Martínez, en un minuto, denos un mensaje al pueblo y los trabajadores como despedida. La frase más importante, la estrategia más importante, es la unidad. Necesitamos deponer nuestras diferencias. Necesitamos avanzar en construir un camino unitario. Solo si unidos vamos de la mano, los sectores sociales, obreros, trabajadores del campo, de la ciudad, los movimientos indígenas, las mujeres, los jóvenes, los profesionales, creo podremos constituir un frente importante que detenga la privatización y seguramente las generaciones futuras nos agradecerán de esta tarea. Muchas gracias. Gracias por compartir con nosotros. John, en un minuto también, denos un mensaje a quienes somos trabajadores y el pueblo ecuatoriano. Un mensaje, bueno, un llamado a todos los sectores de este país, a todos los sectores progresistas, a la academia, a los trabajadores organizados y no, al pueblo en general, a formar un gran frente patriótico en contra de las privatizaciones, en contra de la venta y el feriado que va a ser peor que el feriado bancario, y en contra de la oligarquía de este país que quiere empobrecer a los ecuatorianos, quiere empobrecer a las masas, quiere empobrecer al campesinado, quiere empobrecer a los trabajadores, es decir, quiere instaurar un régimen de explotación, un régimen de explotación y un régimen de explotación. No hay otro camino. El camino es un llamado a la lucha, un llamado a la unidad y un llamado a defender la cosa pública, que es de todos los ecuatorianos. Abogado Ávila, asimismo, en un minuto para nuestros seguidores. Dos cuestiones. Se nos ha querido vender esta idea de que estamos retornando a una nueva normalidad. En realidad es lo mismo. No podemos volver al mismo esquema de explotación capitalista que fundamentaba el antes de esta famosa crisis que vivimos ahora. Nosotros necesitamos una nueva humanidad para enfrentar a lo que viene, porque esto es un problema no solamente local, sino global. Y lo segundo, coincido con los colegas, es decir, solamente la unidad y posiblemente las calles va a ser el espacio donde se tiene que dirimir esto con el poder. Ha resultado en otros momentos de la historia del Ecuador donde las calles han sido el escenario de lucha por los derechos y las conquistas sociales. Ahora no será distinto, ¿no? Lastimosamente, pues ahora por el tema del coronavirus, la gente no ha reaccionado aún, pero yo creo todavía profundamente y tengo mucha fe en lo que es el pueblo ecuatoriano, un pueblo aguerrido y un pueblo que ha sabido defender con valentía todas las conquistas sociales logradas a través de la historia. Entonces yo quiero convocar a todos los sectores igual a que nos unifiquemos para poder pelear desde diferentes sectores, diferentes trincheras, un objetivo común, que es frenar al capitalismo internacional y a las oligarquías nacionales en su mezquindad. Gracias, Luis. Agradecemos esta noche a los invitados que nos supieron dar luces de hacia dónde nos debemos ir. Está más que claro que la privatización no es el camino, que la lucha es el camino, que es en las calles donde conseguiremos reivindicar los derechos de los trabajadores. Gracias a este medio que es la voz de los trabajadores. Gracias a Hoja de Ruta por permitirnos ser este lugar donde todos tenemos un espacio para decir lo que pensamos. Gracias, seguidores, por estar con nosotros. El día martes tendremos un nuevo tema, pero hasta tanto, jamás debemos permitir la privatización. Vamos a las calles cuando sea necesario. Gracias por acompañarnos. Buenas noches.